Un gran abrazo el día de hoy para todos ustedes, los que nos escuchan, Surizada Aponte y Jessica Torres, con nuestra invitada especial, la profesora Aura Columbé, en nuestra entrevista que tiene como tema las experiencias relevantes, interesantes sobre la construcción de la imagen y trayectoria dentro del entorno digital. Estaremos para todos ustedes durante 30 minutos, profundizando en el tema de evolución de los medios de comunicación y el área digital como herramienta en torno al sistema educativo. Actualmente los avances tecnológicos han influido prácticamente en todos los niveles de nuestra vida diaria. La revolución tecnológica se evidencia en nuestra cotidianidad. Para nada es un secreto que la educación ha tenido una enorme transformación a partir de la implementación de herramientas tecnológicas. Antes, cuando hablábamos de educación, inmediatamente se pensaba en el aula física. Sin embargo, hoy en día hablar de educación es inevitable pensar en el Internet y los medios digitales. Es por ello que desde el ámbito de las relaciones públicas digitales realizaremos esta entrevista para profundizar en el tema y conocer la opinión de un experto. Así es. Para profundizar en este tema, hemos invitado a la profesora del Instituto de Relaciones Públicas UDER, Aura Colombet. Bienvenida, profesora. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy funcional porque de verdad estoy bastante cansada. Acabo de terminar la clase virtual y bueno, es así como que todo lo cotidianidad y bueno, este va a ser el cierre. Es un compromiso que me gusta, por, bueno, quizás forma parte del accionar. Ustedes hacen una pregunta aquí que en realidad el tema es bien interesante. Cuando hice el comentario esta mañana de entorno me generó ruido de verdad la utilización de la palabra. Evidentemente, desde el punto de vista pedagógico, es una experiencia, el entorno virtual de aprendizaje, que se desarrolla en las universidades, evidentemente, en correspondencia con las competencias que debe exhibir el docente universitario para lograr aprendizajes virtuales de calidad. Pero aquí hay algo más de eso. No es solamente el docente, porque la relación enseñanza-aprendizaje va en ambas direcciones. Es necesario que el estudiante también se incorpore a este proceso. Cabe señalar la posición del maestro Paulo Freire cuando decía que era el momento de dejar la educación bancaria. Virtual o presencial, o la combinación de ambas. Evidentemente, no es solamente el docente quien debe tener las competencias, porque no es en una sola dirección la formación. Debe ser un proceso sincrónico. Debe ser ese proceso supervisado de crecimiento, llámelo guía, tutor, facilitador, para proporcionar flexibilidad en cuanto a espacio de tiempo, entre otros. Pero además de las competencias que pueda tener el docente y el estudiante o la estudiante, también el contexto donde está inmerso
ambos elementos debe tener un mínimo de condiciones para poder ejercer esta actividad. Realmente, en el caso muy específico de muchas de nuestras instituciones educativas, no se encontraban preparadas para todo este proceso que se presentó a raíz de la pandemia. Es evidente que aquí han existido instituciones como la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Metropolitana, el Pedagógico de Caracas y otras instituciones que en diferentes momentos han utilizado un proceso de enseñanza mixto, presencial y virtual. Pero en líneas generales, nuestras instituciones del sector universitario no estaban preparados para este proceso que se presentó. Asimismo, es importante destacar que tenemos compañeros y compañeras que han utilizado desde hace un espacio de tiempo prolongado estas modalidades. Y los resultados han sido muy interesantes. Pero, evidentemente, la experiencia no ha sido igual para todos, ni para todas. ¿Por qué? Porque primero tenemos un elemento que es realmente conflictuado, el Internet. El Internet que no es constante. Eso incide desfavorablemente en todo este proceso. Segundo, muchos de los docentes no tenemos unos teléfonos inteligentes que permitan accionar a lo mejor debidamente. Entonces uno tiene que buscar otras medidas alternativas. ¿Por qué? Porque la telefonía tiene un valor. Entonces cuando yo hago una actividad académica, evidentemente se va a consumir una cantidad X que tenga yo establecida para trabajar y bueno, esas recargas son costosas. Tercero, en muchos casos no existe un espacio para que el docente haga uso de una computadora que le permita accionar. Y cabe señalarse que trasladarse a un cyber es bien costoso porque no podemos llegar y sentarnos si vamos a dar una clase y va a ser en un tiempo establecido para no consumir. No, porque si el tema y el facilitador o la facilitadora y el estudiante muestran interés, se va a generar una dinámica que implica la prolongación del tiempo. Entonces, evidentemente, esos factores son desfavorables. Muy bien, qué bueno. Qué gran oportunidad compartir con usted hoy, profesora. Por eso quisiéramos saber, desde su experiencia en el ámbito de la educación, ¿cómo fue la transición a la modalidad mixta virtual? Háblenos sobre su trayectoria, su perspectiva, la evolución y el proceso de adaptación al perfil o base digital. A veces la virtualidad permite como no tener la presión social de un grupo que te está observando cómo responde, si no responde, entre otros detalles.
entre otros detalles. Entonces, eso de repente puede generar ciertos niveles de intercambio de índole social. Bueno, y el otro elemento pudiese ser de índole cognitivo, porque cuando se dan estos procesos, se puede generar un pensamiento crítico y reflexivo. Lo pude evidenciar cuando tuve la clase con el grupo en Guasó el martes, que uno de los integrantes, pues se generó una dinámica muy interesante y uno de los integrantes hizo una acotación que de inmediato se transformó para el grupo en un silencio sepulcral, porque venía la cuestión, hablaban y el otro participaba, pero se dio un silencio sepulcral y hubo una persona que de repente dijo, no, pero no estamos de acuerdo por esto y por esto y por esto y por esto. Y esa expresión permitió que se desencadenara una serie de reflexiones muy interesantes. Cuando hubo la clase presencial, yo llevé un contenido para leerlo, para que lo leyeran en el aula y se dieran cuenta del por qué a veces ciertas acotaciones son ruidosas, pero que además el ser relacionista implica tener una amplia cultura general. Es necesario, que está más allá de la enseñanza del aula y que le compete al joven o a la joven buscarla, aprenderla para crecer profesionalmente. Claramente, como relacionistas, la imagen forma un papel fundamental en el desarrollo de la construcción del mensaje que deseamos transmitir. Por lo tanto, ¿cómo influye la construcción de esta imagen dentro del entorno digital? Nosotros y nosotras que estamos vinculadas al campo de la docencia, es necesario que las instituciones le permitan al estudiante, nos permita pues, conocer las tecnologías que puedan ayudar a mejorar la eficacia de la docencia y que contribuyan a facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Muchas veces la institución tiene la mejor intencionalidad, pero hay toda una serie de limitaciones que impiden a lo mejor el acceso a eso. Entonces, eso es un elemento que se debe considerar. Entonces, en el marco de la evolución de los medios de comunicación y la era digital como herramienta en torno al sistema educativo, ¿usted podría señalar algunos aspectos positivos y negativos en este nuevo ámbito de aplicación? Yo pudiese señalar entre las ventajas que se da la combinación entre lo que es la potencialidad de la modalidad presencial y la modalidad virtual. Pudiésemos hablar también de flexibilidad en los horarios, entre otras cosas. También pudiese hablarse de la ventaja de incrementar las posibilidades de un aprendizaje interactivo, crítico y compartido para involucrar a la totalidad de los alumnos, que a veces, y yo diría que entre comillas, pudiésemos hablar que esto no se logra en la totalidad de la modalidad presencial, pero
Pienso que si el facilitador maneja bien las estrategias, todo el grupo va a participar activamente en la relación enseñanza-aprendizaje. A veces uno en la modalidad virtual, aunque no se lo digan o uno no los esté viendo, más o menos empieza como a intuir quiénes están participando y quiénes no. Bueno, porque hay características muy específicas. Entonces, claro, a lo mejor habría que usar algunas otras estrategias, pero pienso que un poco lo que señalaba anteriormente, esa pudiese ser una de las ventajas. También pudiese estar relacionado a uno autoevaluarse y a la coevaluación. Estaba hace poco en el aula virtual y la persona con la que estaba trabajando, me hacía una acotación que aún él estando virtual, él trataba de cumplir con todas las actividades que se le asignaban. Y un poco lo que hemos conversado en aula, el grupo en algún momento lo ha llamado jalamecate, ¿no? O sea, porque seguimos en este momento nos escudamos detrás de la virtualidad, como en otros momentos lo hemos hecho en la presencialidad, para no cumplir con las responsabilidades que nos competen. Entonces es más fácil uno decirle al otro cualquier término peyorativo porque ha cumplido con sus actividades. Eso lo podemos, hay estudios en relación a eso en el campo de la psicología social. Estudios muy interesantes. Entonces eso se presenta con ciertos niveles de regularidad. Pero también fíjense, en ese proceso de intercambio es importante porque muchos de los que comparten la actividad académica van tomando como puntos referenciales para enriquecer su formación. Entonces uno se consigue un estudiante que le dice a uno, mira, estuve leyendo tal texto y de verdad es importante por esto, por esto. Entonces, de una u otra manera es una forma como de poder saber si la información que hemos emitido llegó y qué aportes le hizo al estudiante. Yo diría también la cuestión de la retroalimentación, que a veces uno en la modalidad presencial no la aplica porque hay un factor en la modalidad presencial que es el tiempo. Tenemos asignado un horario porque si pasamos ese horario, el compañero que viene después de nosotros o la compañera, le vamos a disminuir su accionar docente. Mientras que en el campo de la virtualidad, si las personas que estamos involucradas en ese proceso aceptamos, se puede prolongar. Claro, habría que acotar lo siguiente. Por ejemplo, en los contactos que he tenido bajo la modalidad virtual, sobre todo en aquellos casos donde son madres de familia, uno, a medida que se está dando la actividad académica, uno escucha a la pareja diciéndole por detrás, y todavía, y apúrate, tengo hambre. O a la niñita llorando. El otro día me decía un estudiante, profesor, espere un momentico que le voy a mamar a la niña. Bueno, agárrele y le da de mamar, pues. Y hay algo que desde el punto de vista sociológico me atrae mucho la atención. Cuando usted escucha a la pareja o al hijo diciéndole, tengo hambre, apúrate. Entonces uno dice, bueno, es que nunca lo han enseñado a servirse un plato de comida.
Entonces tú ves ahí cómo ese proceso socializador se revierte en esa situación. Y hay otro elemento que a mí me parece que es a veces como que genera incomodidad por el lado del facilitador y del mismo estudiante o la estudiante, que el estar en el caso al interior en la esfera de lo privado, existen cantidad de elementos que se presentan que de repente son disruptivos y pueden irrumpir en el hilo de la actividad académica que estamos desempeñando. Otra ventaja pudiese ser el seguimiento del profesor y la profesora, tanto presencial como virtual, porque ya eso, en un caso muy específico, no va a depender del espacio físico, sino de otras acotaciones. En este juego, vamos a llamarlo así, quizás no sea el término correcto, vamos a hablar del elemento docente. Evidentemente es el guía del grupo. Y todo este proceso ha permitido de repente mejorar los diseños instruccionales y la facilitación. Hay aquí un punto bien interesante que es cuando el estudiante le hace acotaciones a uno, por ejemplo, en algún momento que usé Google Meet y Zoom, y los estudiantes cada quien hizo acotaciones y me explicaban, profesora, fíjese, por esto y por esto. O sea, se cayó, estábamos en plena actividad, se caía el internet y entonces para poder regresar al hilo, entonces uno reflexiona y dice, bueno, este no es el ideal, vamos a hacerlo por WhatsApp. Entonces, claro, son cosas que se van aprendiendo. O que le diga a una profesora el lenguaje. Entonces, son cosas que le enseñan a uno la reflexión. Indudablemente, como usted acaba de señalar, profesora, algunos de los aspectos positivos que personalmente percibo de esta nueva modalidad mixta virtual es la flexibilidad, la cual nos permite desarrollar diversos ámbitos y organizarnos de la manera más conveniente. Sin embargo, pienso que uno de los aspectos negativos podría ser el hecho de la retroalimentación o la realimentación, la cual para mí es fundamental y solo se ve completamente hecha o realizada satisfactoriamente de forma presencial. Así es, Suri. En mi opinión, profesora, puedo decirles en un aspecto positivo de esta modalidad vista virtual es que los estudiantes han acogido hábitos de estudio de forma más autónoma, manejando el tiempo y cumplimiento de sus deberes de forma más independiente. Y bien, también se están esos aspectos negativos, por lo menos el retarse esos maestros y los propios estudiantes ha sido el aprendizaje, porque el uso de tecnología de manera más adecuada, que para muchos eran desconocidas. Así es, Jessica, valido y apoyo completamente tu comentario. Para finalizar, ¿podría hablarnos sobre la importancia de la imagen dentro del entorno digital, autoridad y su influencia en la educación? El elemento más valioso, bueno, para mí es lo interactivo y lo sistémico. Planteándolo desde el punto de vista del planteamiento del diálogo didáctico mediado.
el protagonismo determinante que adquiere la relación interpersonal docente-alumno y el aprendizaje como el foco central de todos estos procesos que se desarrolla por un vehículo o por un medio, no por un vehículo como son las redes. Y bueno, que está estrechamente vinculada con componentes o dimensiones que se relacionan entre sí y que se afectan mutuamente. Si lo vemos desde el punto de vista comunicacional, evidentemente, la imagen va a permitir transportar mensajes, porque es lo que va a recibir el receptor y al que prepara el material, en este caso sería el facilitador, el docente, el educador, como sea llamado, le corresponderá evidentemente utilizar los signos, los símbolos y las señales, de modo que en la otra parte de ese proceso pueda interpretar al decodificar lo que se le está planteando. Esto va a estar, desde otro punto de vista, va a estar vinculado a todas esas reacciones de tipo individual que pueden incidir en la opinión pública. Así es, profesora. No queda más que dejar reflexiones y comentarios de todo este tema que actualmente es conversado. En diferentes lugares donde vamos siempre se está hablando de la modalidad virtual, de este cambio que hubo que obligó a las instituciones a implementar nuevas herramientas digitales y a fortalecer su infraestructura tecnológica. Aunque trabajamos con plataformas virtuales, nos hacía falta más herramientas tecnológicas que hemos venido implementando y que ahora permiten la alternancia y que seguirá siendo útiles en el futuro. Además, Jessica, que la era digital y los medios de comunicación han evolucionado de tal manera que las organizaciones y el sistema educativo debe estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías. De tal manera es que los procesos se podrán dinamizar. Bueno, con esta información hemos llegado al final de esta entrevista con la maravillosa participación de la profesora del Instituto de Relaciones Públicas Universitario IUDER, Aura Colombet. Gracias por su apoyo y su opinión. Un abrazo virtual y gracias por permitirme compartir con ustedes este trabajo. Nos despedimos con esta frase. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Steve Jobs. Gracias.